La enseñanza de hoy se llama el trigo en la zaranda. El trigo en la zaranda. Y dice Lucas, capítulo 22, versículos 31, vamos del 31 al 34, que dice lo siguiente. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Quiero que miremos un poquitico, que están todos a la mesa comiendo, y el Señor está hablando de algo maravilloso en unos versículos anteriores, en el versículo 28 al 30, que dice lo siguiente. Dice en Lucas 22, 28 al 30, dice: pero vosotros sois los que habéis permanecido conmigo en mis pruebas. Yo pues os asigno un reino, como mi Padre me lo asignó a mí, para que comáis y bebáis a mi mesa en mi reino, y os sentéis en tronos juzgando a las 12 tribus de Israel. Yo creo que cuando ellos estaban escuchando, wow, mire lo que vamos a tener, mire lo que el Señor nos da por ser fieles al Señor, por estar a su lado, y están todos recibiendo esa promesa del Señor. Yo me imagino ellos: Señor, es que serte fiel, estar contigo ahí, Señor, en medio de la lucha, de la pelea, eso el Señor recompensa. Y de repente el Señor se voltea hacia Pedro y le da la mala noticia. Y le dice a Pedro: Simón, Simón, he aquí que Satanás os ha pedido para zarandearos. Mire que Satanás, Pedro lo ha pedido a usted para meterlo en la zaranda, para pasarlo por la prueba, para pasarlo por el trillo, a ver qué queda de usted. Y es algo tremendo lo que nosotros podemos ver ahí. Porque el Señor le está diciendo ahí a Pedro, le está advirtiendo a Pedro varias cosas. Una, que él va a pasar por una circunstancia muy difícil, va a ser puesto a prueba en su fe, en su fidelidad al Señor. Que también el enemigo es el causante de eso, el enemigo es el que va a estar ahí puyando, el que va a estar ahí teniendo el control de esa situación difícil. Vemos nosotros entonces aquí que Pedro le dice: uy, no, Señor, yo contigo hasta la muerte. Y el Señor le advierte: Pedro, la situación es esta, antes de que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Y quiero que miremos entonces a través de este pasaje 3 aspectos importantes para tener en cuenta en medio de la prueba, que ustedes, no sé cuántos estarán pasando aquí una dificultad. Mejor dicho, yo sé que aquí hay personas que en este momento están pasando por la zaranda. Están siendo zarandeados por el enemigo. Y es importante que nosotros tengamos en cuenta 3 aspectos para que nosotros salgamos victoriosos cuando estamos pasando por una prueba, cuando estamos pasando por una dificultad. Lo primero, la misma prueba. Vamos a hablar de la prueba. Y dice ahí la palabra: he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Quiero que entiendan una cosa, que aunque estén pasando dificultades, aunque estén pasando problemas, para el Señor, usted es buena semilla, usted sigue siendo trigo. Usted es buena semilla. No, el hecho de que yo esté pasando por una dificultad no significa que el Señor se haya olvidado de mí, que el Señor me esté castigando por alguien por algo, o que yo esté andando en pecado. Hay circunstancias que se dan por el simple hecho, hermano, de que el enemigo quiere dañarnos nuestra vida espiritual y nuestra comunión con Dios. Hay momentos donde es el enemigo le está metiendo la mano, porque uno mira para todos lados, ¿pero qué? No he hecho nada malo, todo anda bien, pero las cosas no están saliendo bien. Espiritualmente estamos orando, estamos buscando al Señor, estamos leyendo la palabra, estamos honrando al Señor con todas las cosas. Y vienen esas dificultades y vienen los problemas. Entonces, cuando nosotros podemos ver este pasaje,
vemos que el Señor, hermano, a nosotros, no importa lo que estemos pasando, siempre tendremos el mismo valor para Dios. Somos ese trigo bueno del cual Él un día quiere sacar fruto. Él nos conoce mejor que nadie. Y Él sabe que lo que somos nosotros. A nosotros, hermano, a nosotros no nos hace diferentes delante del Señor el estar hoy aquí en la iglesia y el estar mañana pasando una dificultad, un problema, siendo zarandeados por el diablo. Nosotros siempre seremos esa buena semilla que el Señor ama y que el Señor tiene un plan con cada uno de nosotros. Entonces, cuando miramos esto, podemos ver también otro aspecto muy, muy importante. Y es, hermano, que son a veces, en este caso de Pedro, esas zarandeadas por consecuencia de la fidelidad que tiene al Señor. Fíjese lo que está pasando. Él ha sido fiel. Él ha sido un hombre que ha estado constantemente ahí andando con el Señor. Y Dios nos guarde, pero a cualquiera nos puede el enemigo decir, vamos a zarandear a este. Este está siendo muy fiel al Señor, está andando con el Señor. Vamos a probar a ver hasta dónde llega su fe. Vamos a ver hasta dónde llega esta fidelidad que está proclamando hoy. Puede ser, puede pasar. Entonces, hermano, el hecho de que nosotros nos mantengamos fieles al Señor, nos mantengamos nosotros en realidad en santidad a Dios, no nos exime a nosotros de una prueba. Quiero que entienda eso. Lo segundo que quiero que entienda, hermano, es que de todos modos, el enemigo, para tocarnos, para zarandearnos, tiene que pedirle permiso a Dios. Fíjese que dice la palabra que Él os ha pedido. Mejor dicho, Él no puede llegar y decir, vamos a tocar a Pedro, vamos a mirar, pasarlo por el trillo a Pedro. No, Él tiene que pedirle permiso al Señor. Y nosotros vemos algo aquí que es algo también que entendamos que es maravilloso, hermano. Eso significa que nosotros le pertenecemos al Señor, que el Señor tiene su mano sobre nosotros y nadie se la puede quitar de nosotros. El Señor está así cuidándonos a nosotros y nadie puede levantar esa mano así por decir, para tocarnos. El Señor está siempre cuidándonos a nosotros. Pero hay momentos donde hay ese permitir, que nos permite que pasemos nosotros por algunas dificultades, por algunos problemas. Y entonces ahí es donde nosotros podemos ver que el Señor mismo, el Señor Jesucristo, dice que Satanás os ha pedido para zarandearos, pero yo he orado. Yo he orado. Ahora, cuando habla de pedir, es algo tremendo, porque en esa palabra, por favor, esa exaiteomai, significa solicitar que algo sea entregado completamente. Mejor dicho, lo que el Satanás le dice al Señor es, entrégueme absolutamente toda la vida de Pedro. Entrégueme su salud, entrégueme su bolsillo, entrégueme su familia. Algo parecido, hermano, algo muy semejante a lo que ocurrió con Job. Que cuando usted mira el caso de Job, usted mira que Job, todo, su salud, su familia, sus negocios, sus relaciones sociales, todas se las tocó el diablo. Todas se las tocó el diablo. Y por la misma causa. Y aquí nosotros podemos mirar por el lado de Pedro la misma circunstancia. El diablo lo está pidiendo enterito. Enterito. Pero fíjese que en esta ocasión no lo puede hacer. En esta ocasión, el enemigo sí puede meter en unas circunstancias difíciles a Pedro, pero en definitiva no lo puede tocar. Como tocó a Job, no lo puede hacer. No puede destruir su familia, no puede destruir su salud, no puede atacarlo por esas áreas de su vida diferentes a esa área en la que el enemigo con su astucia lo zambulló. Entonces, quiero que miremos dos cosas importantes, hermano. Siempre que nosotros pasemos por una circunstancia difícil, que estemos siendo zarandeados, que nosotros estemos pasando una prueba, siempre va a haber dos visiones, dos propósitos. Las vamos a ver. Los propósitos del diablo y los propósitos del Señor. Y eso lo encontramos nosotros en Juan, que dice que el propósito de Satanás, llamado el enemigo, eso significa la palabra Satanás, el enemigo es
robar, matar y destruir. Pero el propósito de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador, es que tengamos vida y vida en abundancia. Entonces nosotros podemos ver ahí cómo el enemigo quiere destruirnos, quiere acabar con todo lo de nosotros, pero el Señor quiere que nosotros tengamos vida y vida en abundancia. ¿Y qué aprovecha el Señor en esas circunstancias? Hermano, que nosotros podamos salir de esas cosas que impiden que verdaderamente tengamos esa vida en abundancia. El Señor convierte males en bienes. Quiero que lo entiendan así. El Señor transforma los sequedales y los desiertos en manantiales, en estanques de agua. Eso lo hace el Señor. Entonces quiero que miremos aquí esos dos aspectos. Uno, el de Satanás. ¿Y qué hizo Satanás para entonces meter en la prueba a Pedro? Pues hermano, llevarlo hasta el patio de la casa del sumo sacerdote en pleno juicio con el Señor y comenzar a tener unas circunstancias donde le confrontan a él su fidelidad a Dios. Ese hombre que antes había dicho, Señor, contigo hasta la muerte, ahora está siendo probado en esa misma área. ¿Hasta dónde llega la fidelidad de Pedro? Y entonces encontramos en Lucas 22:69 lo siguiente. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo, tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo, no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, ya quería, pies en polvorosa, irse. Dice, saliendo él a la puerta, le vio otra y le dijo a los que estaban allí, también ese estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento, no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, póngale cuidado, dijeron a Pedro, verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar, no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho, antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y saliendo lloró amargamente. Y si nosotros hubiéramos estado allá, hubiéramos dicho, qué cobarde, qué falso, qué hipócrita ese Pedro, porque Pedro negó, porque Pedro maldijo, porque Pedro juró en vano, porque Pedro fue mentiroso, porque Pedro fue traidor. Lo hubiéramos juzgado de la peor calaña que nosotros hubiéramos encontrado con alguien. Hizo todo lo contrario de eso que le dijo el Señor, hasta la muerte, Señor, contigo. Hasta cambió la manera de hablar. Si antes para todo era amén, gloria a Dios, ahora delante de todos eso estaba maldiciendo y jurando en vano y renegando. Para que no dijeran, como que es evangélico. Eso era lo que estaba ocurriendo ahí. Entonces nosotros vemos ahí cómo el enemigo metió en esa circunstancia a Pedro. Y en este caso fue probado en esa fidelidad al Señor. Y eso es lo que quiere el diablo, hermano. Cuando nos mete a nosotros en esos problemas, que salga la carne, que lo espiritual quede a un lado, que nos olvidemos lo que el Señor ha hecho por nosotros, que nos olvidemos que nosotros tenemos un llamado, que nos olvidemos que nosotros somos buen trigo. Eso es lo que quiere el enemigo. Y nos mete a veces en esas circunstancias. Y no necesita meternos en medio de hombres armados, no necesita meternos en medio de enemigos del Señor Jesucristo. A veces son circunstancias tan pequeñas, hermano, donde simplemente usted no se atreve a decir, yo soy cristiano, yo creo en el Señor Jesucristo. Que usted en la universidad o en el colegio o en el trabajo están hablando y despiporrando del Señor y están hablando mal y están echando chistes feos acerca de las cosas del Señor y no nos atrevemos a decir, yo soy cristiano, yo creo en el Señor Jesucristo. Nos quedamos callados, que es lo mismo
que es lo mismo que Pedro hizo, porque no se trata de lo que dijo o no dijo, se trata de la actitud que tuvo frente a esta prueba que estaba pasando Pedro. ¿Qué quiere Satanás? Volver a Pedro una piltrafa en su fidelidad a Dios, en su amor al Señor, en su fe al Señor Jesucristo. Cuando nosotros miramos una zaranda, el trigo lo meten en un angeito, una zaranda, y comienzan a moverlo para lado y lado, y el trigo va cayendo, y en la zaranda va quedando toda la mugre, todo lo que no sirve, todo lo que no se consume. Y prácticamente eso es lo que quiere el diablo, sacar de nosotros lo que no sirve. Mostrarnos, mire lo que usted es. Mire que usted es un cobarde, usted es un pérjuro, usted es un traidor. En la zaranda queda la mugre. Y eso es lo que nos muestra el enemigo. El Señor coge el grano. Y eso fue lo que hizo con Pedro. Y está en Juan capítulo 21. En Juan capítulo 21 nosotros vemos que el Señor Jesucristo tiene una conversación con Pedro. Y no le dice, Pedro, me negaste, Pedro, me traicionaste, Pedro, fuiste un cobarde. ¿Cómo no dijiste que tú andabas conmigo? Va a otra área, a hacerle entender a Pedro que él sabe que él lo ama. Aunque se quebró allá en medio de la prueba, aunque negó al Señor delante de todas esas personas, aunque no fue fiel a su palabra de todo lo daba por el Señor sabía que Pedro lo amaba. El Señor nos conoce a nosotros, hermano, en medio de nuestros fracasos espirituales. Y el Señor sabe que allá adentro, en cada corazón de ustedes, hay amor por Él. Así caigamos, así fracasemos, así lo neguemos. El Señor conoce nuestros corazones. Y Él llama a Pedro a un lado y le dice en Juan capítulo 21, versículo 15 en adelante, dice, cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. O sea, Pedro también da por entendido que el Señor conoce su corazón, que el Señor sabe que Pedro le ama, que ese amor no se perdió allá en esa prueba, que ese amor no se perdió en esas circunstancias difíciles. Y dice la palabra del Señor, el Señor le dice entonces a Pedro, apacienta mis corderos. Versículo 16. Volvió a decirle la segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo, pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez, ¿me amas? Y le respondió, Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo, apacienta mis ovejas. El Señor conoce nuestro corazón. Y como Pedro le dijo al Señor, usted también, yo sé que le puede decir al Señor, Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que yo te amo, Señor. Mi amor no se niega, Señor, en medio de mi caída, en medio de mi fracaso, en medio de mi problema. Señor, tal vez las personas vean en mí una persona que te traiciona, que te rechaza, que te niega, pero aquí dentro, Señor, te amo. Y yo sé que así nos pasa a todos los que estamos aquí. Amamos al Señor, pero a veces caemos, pero a veces fracasamos, hermano. El Señor, ¿qué hace con Pedro? Mostrarle su identidad, lo que verdaderamente Él es. Él no es un traidor, Él no es un fracasado, Él no es un incrédulo, Él no es una basura, Él es trigo bueno, Él tiene un propósito con el Señor, Él ama al Señor y el Señor, hermano, vuelve a darle confianza a Él diciéndole, pues sabe que Pedro, yo confío en ti, apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos. Yo sé que algunos dicen, yo he pecado, Señor, y quisieran no servirte, ya no sirvo para servirte. ¿Y sabe qué va a decir el Señor? Yo sé que tú me amas. Apacienta mis ovejas. Eso lo va a hacer el Señor. El Señor quiere restaurarnos cuando nosotros caemos. Él no va a pisotearnos ni va a humillarnos. Él va a levantarnos.
Y Él va a hacer esa tarea cada vez que nosotros tropecemos. Si caemos, el Señor restaura nuestro carácter y confirma el llamado y restaura esa confianza que Él tiene en Pedro. Pedro, yo sigo confiando en ti. ¿Caíste? Yo sigo confiando en ti, Pedro. Mire, hermano, lo mismo sucedió con muchos en la palabra del Señor. Fíjese un David. Un David también cayó, pero el Señor lo levantó. Fíjese también en un hombre como Abraham, que el Señor le dijo, en ti voy a tener descendencia, tu esposa va a tener un hijo. Y él, sin embargo, ¿qué hace? No, vámonos con Agar, porque parece que el Señor, y en Agar entonces tiene a Ismael, pero el Señor le dijo, no, es que no es con ella, hombre, es con Sara, su esposa. Esa es la promesa. Lo otro, Abraham, es simplemente un acto de incredulidad. Pero el Señor levanta y el Señor restaura. Hermano, hermana, tenga en cuenta una cosa. Nada nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y de la misma manera usted diga, nada me puede acabar el amor que yo siento por Jesús. En segundo lugar, la prioridad para vencer la prueba, para pasar por encima de la zaranda. Y dice el Señor Jesucristo a Pedro, le dice, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falte. Y ahí entonces inmediatamente podemos ver que la prioridad en medio de la prueba es la fe. Porque eso el Señor no le está diciendo, Pedro, yo estoy rogando es para que pues, su gozo permanezca. Pedro, es que yo estoy rogando para que usted tenga tranquilidad en medio de la circunstancia que va a pasar. Pedro, es que estoy rogando en usted para que usted tenga una personalidad y pueda tratar ese tema. No, el Señor dice, Pedro, ¿sabe cuál es para mí? O sea, el Señor Jesucristo le está diciendo a Pedro, Pedro, para mí, lo que usted necesita para pasar esa prueba de fe, no se vaya a quebrar en la fe. Tiene que permanecer en la fe. Y cuando dice que he rogado es una palabra también griega de omai, que es tener una profunda necesidad personal, y por esa necesidad tan grande que yo tengo, entonces, ¿qué dice la palabra ahí? Se suplica a Dios. Pedro, hermano, en ese momento que él iba a pasar, lo que necesitaba era fe. ¿Qué ataca el enemigo cuando a nosotros nos da una enfermedad? Nuestra fe. Cuando no hay plata en el bolsillo, ¿qué se está poniendo a prueba? Nuestra fe. Cuando hay conflictos en el hogar, ¿qué se está poniendo a prueba? Nuestra fe. El aprender a confiar en el Señor. El aprender nosotros a hacer la palabra de Dios, porque creemos que la solución está en lo que el Señor nos manda a hacer. ¿Por qué va Satanás por nuestra fe? Hermano, porque si perdemos nuestra fe, se cae nuestra vida cristiana. Completamente. Entonces, se puede perder un negocio, se puede perder la salud, se puede perder algún familiar, se puede perder lo material, pero lo que no podemos perder es nuestra fe. Tenemos que mantenernos firmes en la fe. Si se pierde la fe, se pierde la confianza en Dios. Se pierde el amor, se pierde la paz, se pierde el gozo, se pierde la esperanza. Pero hay algo muy grave que se pierde cuando se pierde la fe: la comunión con Dios. ¿Y a quién acudimos en medio de los problemas si perdemos la fe? Y ese es el propósito del maligno, que nosotros nos apartemos de nuestra fe, que nosotros comencemos a dejar las cosas de la fe. ¿Para qué, hermano? Porque apartados nosotros del Señor, nos secamos, somos ese pámpano seco donde Él puede hacer con nosotros lo que quiera. Hay dos cosas que Dios nos ordena para vencer al enemigo. Y no es duro, no es difícil. Él no está diciendo que coja usted una espada y comience a reprender al enemigo y a echarlo fuera y a atarlo. No. Mire las dos prioridades, por favor. Las dos ordenanzas, son dos órdenes que da el Señor. Una está en Santiago 4:7.
Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Ahora, ¿cómo resistimos nosotros al diablo? ¿Cómo resistimos nosotros al diablo? Entonces, en algunos casos escucho, no, usted sepa, en el nombre de Cristo Jesús, fuera Satanás. Eso no es, hermano, resistir al diablo. El diablo se resiste cuando nosotros nos sometemos al Señor. Si el diablo le dice, no perdone, usted perdone. Esa es la clave, cuando nos sometemos al Señor. Esa es la manera como yo resisto al diablo. Si el diablo me dice a mí, odie, no perdone a esa persona, mire el mal que le ha hecho, ¿sabe qué, hermano? Yo oro por ella, la bendigo y comienzo a aprender a amar a esa persona como el Señor me ha enseñado. ¿Y usted qué hace en esa iglesia? Mire todo lo que está viviendo y qué, y esa iglesia, eso no vaya. Al contrario, la manera de resistir al diablo es lo que dice la palabra, congregándonos. No hay otra forma de resistir al diablo si no es que yo entro en obediencia a Dios. Y entienda una cosa que es una frase que el mismo Señor nos enseña a nosotros. Resistimos al diablo, hermano, no pagando mal por mal, sino pagando con bien el mal. ¿Quiere tener la victoria sobre el enemigo, hermano? Haga lo contrario de lo que él le está indicando que haga. Si usted quiere vencerlo para que huya de usted, comience a andar en la perfecta voluntad de Dios. Tenemos que entender que si yo quiero que Él se vaya de mi vida, yo tengo que actuar como Cristo y vivir como Cristo. Amén. Y es lo segundo, Efesios 6, 10 y 11 dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces, hay dos cosas importantes aquí. Uno, nuestra fortaleza, el hombre interior, el que va por dentro, el que cree, el que es feliz, el que es gozoso. Ese hombre interior que está aquí debe fortalecerse en el Señor en medio de las pruebas. No puedo apartarme del Señor porque caigo. No puedo apartarme del Señor porque me van a salir mal las cosas. El enemigo va a tener las riendas de mis circunstancias. Tengo que entonces fortalecerme en el Señor y en el poder de su fuerza. En el hombre interior. Ese hombre que se atreve a hacer aunque le duela, aunque no quiera, aunque el cuerpo quiera resistirse, a hacer lo que Dios manda y no lo que el enemigo quiere que haga. Que el enemigo no quiere que usted ore. Que el enemigo no quiere que usted lea la palabra. Hermano, me pongo de rodillas. Y sé que así estoy venciendo al enemigo en mi vida. Y en segundo lugar dice, vestidos. Es nuestra manera de vivir. Debe ser nuestra manera de vivir. Vestidos de toda la armadura de Dios para estar firmes contra las acechanzas del diablo. Cuatro cosas aquí para tener en cuenta. Uno, viva en la verdad y en la justicia. Y hablamos aquí de la justicia de Dios. Que Dios me ha perdonado, que Dios me ha salvado, que Dios ha borrado mis pecados, que Dios me ama, que Dios justifica, que Dios, hermano, a nosotros nos glorifica, que Dios hace todas las cosas por nosotros. Andamos en esa vida en Cristo Jesús. La verdad y la justicia de Dios. Vivamos siempre así. Segundo lugar, caminemos en obediencia a la palabra. Sea obediente a la palabra del Señor. Cuando uno se pone a ver en la Biblia la tentación de Jesús, el diablo le dijo, le nombró la palabra y el Señor también le nombró la palabra, diciendo, es que yo le obedezco a la palabra. El enemigo quería que él tropezara utilizando y tergiversando versículos bíblicos, pero el Señor se sometió a la palabra y eso le dio la victoria. Entonces, parte de esa armadura de Dios está en la obediencia a la palabra de Dios. En tercer lugar, mantengamos firme el escudo de la fe. Yo resisto también al diablo con el escudo, porque como ya está lejos, mire que ahí ya el diablo está lejos, porque dice que
lanza dardos de fuego. Significa que está lejos, no nos puede tocar, no se puede acercar a nosotros mientras tengamos la armadura del Señor. Pero lanza sus dardos. Pero mientras tengamos el escudo de la fe, mientras nosotros tengamos esa protección firme en el Señor, vamos a salir victoriosos. Y en tercer lugar, mantengamos nuestra comunión con Dios en oración. En cuarto lugar, mantengamos nuestra comunión en Dios con oración. Pedro, que ya había pasado la pruebita, Pedro, que ya había sido restaurado y que el mismo Señor Jesucristo le dice, y cuando vuelvas restaurarás a tus hermanos. En 1 Pedro 1:7 dice, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, se hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Lo que está diciendo aquí Pedro, que él aprendió, no creo que en esto, sino en otras circunstancias, que él aprendió que la fe es preciosa, que la fe es algo que nosotros tenemos que aprender a valorar y a guardar y a mantener pura nuestra fe. Nuestra fe es, hermano, dice ahí, mucho más preciosa que todo lo que usted tenga de valor en las cosas materiales. Y que se halla en las circunstancias, cuando pasa por el fuego, cuando pasa por circunstancias difíciles, es una fe de alabanza, de gloria y de honra al Señor. Y quiero terminar con el propósito, porque Dios, hermano, aprovecha esas circunstancias para que nosotros saquemos lo mejor de nosotros. Y Él lo saca de nosotros. Esas cosas buenas, Él las saca de nosotros. Él no va a desaprovechar la oportunidad para que nosotros entendamos que hay cosas buenas que Él ha puesto en nosotros y que ahí están. Y por eso le dice aquí, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Entonces, la tercera es el propósito. Esa palabra vuelto significa un soporte para asegurar, para fijar. Dar un soporte que asegura establecer fija una posición segura con el fin de eliminar cualquier vacilación. ¿Qué es, hermano? Cuando él dice, y ese es el propósito, el Señor quiere que cuando Pedro salga de esa prueba, de esa zarandeada, los hermanos en la fe, la iglesia del Señor Jesucristo, pueda encontrar en él un apoyo. Alguien que pueda decir, tranquilos, se puede salir adelante, tenemos la victoria, vamos que el Señor está con nosotros. Eso es lo que Pedro se tiene que convertir y se convirtió una vez que salió de esta prueba. Una persona diferente, una persona sin temor, una persona que ya no es cobarde, una persona que ya no va a negar al Señor. Ese Pedro ahora sí va a ser un apoyo para la iglesia, va a ser una columna en la iglesia. Ese Pedro, así como ha salido del fuego, así como salió de la prueba, gracias a Dios y por la fuerza que le dio el Señor, y porque el Señor conocía que lo que se estaba colocando a prueba era la fe de Pedro, hermano, podemos ver un Pedro sirviéndole al Señor hasta la muerte. Dice la palabra 1, 2, 4, dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Santiago también sabe, por revelación del Espíritu Santo, que lo que se pone a prueba, ¿qué es? La fe, sabiendo que la prueba de vuestra fe, es la fe la que se coloca a prueba. Usted o bendice o maldice, o cree o es un incrédulo, o acepta la palabra del Señor o la rechaza, o hace la voluntad de Dios o hace su voluntad o la del enemigo. Lo que se está poniendo a prueba es su fe. Eso es lo que se está poniendo a prueba. Y entonces dice que una vez la fe es probada, produce paciencia. ¿Para qué, hermano? Para hacernos a nosotros perfectos y cabales. O sea, esa paciencia para soportar las pruebas y verdaderamente dar un testimonio real de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Dios es el Dios de toda gracia. Toda la gracia que nosotros necesitamos de Dios
todo el favor que nosotros necesitamos de Dios en medio de las circunstancias difíciles, Él lo va a proveer. Él quiere siempre ser nuestra ayuda. Él quiere siempre estar a nuestro lado. Él quiere siempre, hermano, favorecernos. Él quiere siempre bendecirnos. Y nosotros necesitamos entender que toda gracia viene de Dios. Toda gracia. El nombre de esta iglesia, Gracia sobre Gracia, es porque siempre hemos creído que no hay cosa que nosotros recibamos, no hay cosa por la que nosotros seamos, sino es por la gracia de Dios. Vivimos, respiramos, tenemos lo que tenemos, andamos en lo que andamos, solamente por la gracia de Dios, que la recibimos de Él. Y aquí vemos que nosotros no solamente es la gracia de Dios, miren lo que el enemigo también quiere dañarnos a cada uno de nosotros, el llamado. El llamado. Somos llamados a servirle al Señor. Y eso es un privilegio, hermano. Eso es un privilegio. Alguna vez, no me acuerdo si fue a Billy Graham, que le dijeron que si quería ser presidente de los Estados Unidos para que se lanzara, y él dijo, yo no me rebajo, porque el mejor trabajo que yo tengo es servirle al Señor. Ser presidente de los Estados Unidos es rebajarme. Y creo que lo mejor, hermano, para que uno pueda, lo maravilloso del Señor es que siendo nosotros como somos, y pasando por todas las dificultades, y a veces negándolo y así teniendo la misma actitud de Pedro, el llamado continúa. El llamado continúa. Dios sigue esperando que usted regrese a Él, que usted le obedezca a Él. Y lo hizo con Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Solamente se necesita una cosa: aprenda a amar al Señor. Aprenda a amar al Señor. Y mire lo que dice Pedro, que una vez, y eso a todos nos va a pasar eso, una vez que nosotros pasemos por el problema, por la dificultad, por la zaranda, Él mismo nos perfecciona, nos hace perfectos para nosotros servirle, perfectos de acuerdo a su voluntad. Él nos va a tratar, Él va a hacer las cosas para que delante de los ojos de Dios seamos perfectos, nos afirme, que nosotros verdaderamente después de la prueba nos sintamos que de aquí nadie me mueve, nos fortalezca y nos fortalezca, hermano, en todas las áreas de nuestra vida, en la espiritual, en la emocional, en la física, en la psicológica. Todas las áreas de nuestra vida van a ser fortalecidas en el Señor. Eso es lo que nos dice ahí la palabra, que el Señor nos va a establecer, que el Señor nos va a enseñar a nosotros a vivir como lo que somos, hijos de Dios, hijos de Dios. Quiero decirle a todos ustedes lo que el Señor Jesucristo le dijo a Pedro al final. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. El Señor quiere que usted sea una columna, que usted sea una fortaleza, que usted sea un ejemplo para su iglesia. Que usted, el Señor lo ha llamado, lo ha escogido, y el Señor quiere que así usted se haya equivocado, como Pedro, apacienta mis ovejas. Hoy el Señor nos dice a nosotros, yo tengo un llamado para ti. Sé un apoyo firme para mi iglesia. Amén.